Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana María Quintero y pues en esta ocasión pues tengo el placer de poder conversar con ustedes en esta mesa redonda sobre el módulo uno, que es el rol del abogado litigante. Le doy mi palabra a mi otra compañera y a mi otro compañero para que puedan presentarse. Buenas noches, mi nombre es Abdamar Beitia y pues voy a tener el placer de compartir con ustedes el tema de las técnicas de litigación oral en los procesos judiciales. Ok, mi compañero acá, Víctor. Hola, sí, buenas noches, compañeras. Mi nombre es Víctor Nieto y yo voy a hablarles sobre lo que es la redacción de los escritos procesales. Y pues Hay un, al- hay un tema que son las técnicas de argumentación ahí vamos a jurídica. poder Vamos a compartirlo. apoyarnos entre todos. Ajá, es Sí correcto. mismo. Bueno, pues ya estamos rumbo a, como quien dice, a culminar la carrera y entre eso, en todos los módulos que hemos aprendido, podemos mencionar sobre que el rol del abogado litigante, cuál es prácticamente la función principal de ese abogado. Pues el abogado podemos decir que es el defensor de los derechos, el cual él vela porque se desempeñe de manera prudente, de manera respetada, lo que es en todo el proceso del sistema judicial. Pues se asegura que se respetan los derechos fundamentales de las personas durante todo este proceso. Es esencial, no solamente está inclinado hacia un solo ámbito, está inclinado hasta la rama civil, administrativo o cualquier otro ámbito donde el abogado pues tenga que intervenir entre este derecho procesal. También yo puedo agregarles, compañeros, que el abogado no solo defiende los intereses de su cliente, sino que él también garantiza que se desarrolle dentro de lo que establece la ley, respetando el principio pues de equidad y sobre todo de la justicia, ¿no? Entre eso también podemos hablar que el defensor de los derechos fundamentales de su cliente incluye, por ejemplo, el derecho de la defensa. Hemos escuchado que pues toda persona tiene derecho a ser defendida por un abogado. ¿Y esto por qué? Pues más que nada es para poder garantizar que una persona pues no sea condenado sin un juicio justo o sin tener la oportunidad de poder defenderse de una manera pues adecuada. Por eso es que es importante que sea pues representado por un abogado. Sobre todo que cuando el cliente es aprendido, no debe dar declaraciones sin la presencia del abogado. Eso también violenta lo que son las garantías fundamentales. También tenemos que hablar un poquito sobre los derechos de la igualdad ante la ley. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que el abogado se asegura que su cliente pues sea tratado de una manera igualitaria durante todo el proceso judicial, evitando una discriminación y sobre todo, sea de la nacionalidad que sea o la inclinación sexual que tenga la persona, se deben pues respetar la igualdad de derechos. Eh, También hablamos de un derecho de un juicio justo. Eso es otro de los fundamentos, el juicio justo. El abogado vela porque este procedimiento sea de una manera imparcial, sobre todo respetuosa, que sea transparente, que sea justificada, documentada. Esto garantiza que se respeten inclusive los plazos de las notificaciones procesales. Entre otros, podemos mencionar también el derecho de la presunción de inocencia. Esto lo vamos a ver mucho en lo que es en el tema penal. ¿Qué podemos entender, compañeros, sobre la presunción de inocencia? Pues que el abogado va a defender al cliente porque desde el momento que que tú representas al cliente, el cliente es inocente, siempre va a ser inocente hasta que el querellante o el acusador pueda demostrar pues
lo contrario. Y Entonces, vamos a iniciar ahora aquí, ya que tocas el tema de hasta que se pueda comprobar lo contrario, mm, con las técnicas de litigación oral en los procesos judiciales. Estas técnicas de litigación son un conjunto, ¿verdad?, de habilidades y estrategias que va a emplear, en este caso, volvemos al punto uno, el ujú, abogado para exponer, debatir, defender en estos casos verbales. ujú, Como mencionaba, compartíamos antes de iniciar el Zoom con el compañero en estas audiencias combo, ¿verdad? Como él lo dice, que tiene su nombre también técnico, que es las audiencias múltiples. Estas audiencias son de manera oral, ¿verdad? Es importante la inmediación y la contradicción para poder de forma verbal, ¿verdad? Ante el juez, lograr convencerlo, persuadirlo ujú, con claro. una defensa eficiente. Y de ahí, Eficiente. Adamar, compañera, de ese punto que tú estás mencionando, también vamos y tocaremos entonces también, arrastra el punto sobre la lección 4 que habla sobre las técnicas de argumentación jurídica, en la cual podemos decir que la argumentación jurídica, pues es la habilidad que tiene el abogado al momento de exponer o va a defender a su cliente desde un marco, desde una vista en el marco del proceso judicial coherente, ¿no? Que tenga, utilizando el razonamiento, la lógica, sobre todo, el poder mirar cuáles son los objetivos de esa argumentación, que sean contundentes, Adamar. Espérate, déjame que te interrumpe. Así mismo como lo acaba de decir compañera, la verdad que los objetivos de la argumentación en sí, básicamente es que el abogado pueda demostrar la validez de los argumentos, convencer al tribunal, resolver las contradicciones, organizar el resarcimiento, ¿no? Claro, cómo no. Y básicamente lo que a mí me llama mucho la atención de estos objetivos es que el abogado en sí, cuando toma el caso, debe estar completamente preparado para poder argumentar y explicarle al tribunal de manera eficaz y clara básicamente lo que viene siendo dentro de lo que es el caso en sí de la persona y tratar de que la inocencia de esa persona sea comprobada. Es correcto, es correcto. Sí, claro. Ah, Aquí parte de mismo, la palabra. Ajá. aprovechando, vamos a pasar al módulo 3, ¿verdad? Que, que nos habla de la documentación, de los escritos, compañero Víctor. Bueno, claramente, bien. Esto sobre la redacción de los escritos procesales, la mayoría de veces se ve mucho en lo que son los casos civiles, que creo que la ley cambió y ahora también ahora se hacen juicios orales Es correcto. de los casos civiles, ¿no? Y bien, para empezar, básicamente a veces nos preguntamos qué son los escritos procesales, ¿no? Y los escritos procesales son documentos legales que los abogados presentan ante los tribunales, ya sea una demanda, ya sea una contestación, ya sea recursos de apelaciones, solicitudes, etcétera, ¿no? Eh, Dentro de esto, sí, existen bastantes objetivos, bueno, varios objetivos que vendrían siendo lo que es cumplir con la ley, ordenar bien la información dentro de lo que estás redactando. Obviamente, dentro de lo que estás redactando, tratar de convencer al juez y que el escrito, esta es la parte más importante, es que el escrito sea admitido, porque si haces una mala redactación, puede que te manden a corregir la demanda o lo que vayas a entregarle al juez en sí, ¿no? Bien, obviamente, dentro de su estructura, puedo hablar sobre que a la hora de redactar el escrito, debe ir primordialmente el encabezado, donde tú especificas exactamente el tribunal a quien va dirigido el escrito,
el número de expediente, las partes, el demandado, el demandado y la demanda y el que demanda, y específicamente el tipo de escrito que tú vas a suministrar al juez en ese momento, ¿no? Bien, luego de que uno redacta lo que vendría siendo el membrete o esto que es donde va dirigido el escrito, se puede hablar sobre, ahí puedes escribir o redactar lo que vendría siendo la exposición de los hechos. Esto debe ser claramente de forma clara, ordenada y cronológica. O sea, tiene que ser un escrito, tiene que redactar los hechos en base a lo que obviamente tu cliente te exponga en el momento, Y eh, fundamentarlo. y fundamentarlo exactamente, ahí es a donde voy. Luego de que tú redactas los hechos, también tienes que redactar el fundamento de derecho, obviamente, aplicando la ley a cada hecho que tú hayas redactado en ese momento, ¿no? Claro. Luego Correcto. de que tú haces lo que es el fundamento de este tipo de demanda, viene lo que vendría siendo la petición, que es donde el abogado le solicita al juez, ya sea, por ejemplo, que se condene el pago de tal suma, que se rechace una demanda por tal motivo, que se revoque una sentencia, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de escrito que uno esté redactando en ese momento. Y para finalizar el escrito, finalizamos con lo que vendría siendo la firma. En este caso es el abogado tiene que firmar y aparte de eso tiene que colocar su número de idoneidad. En algunos casos también el cliente firma, pero en este caso, si es una demanda, ya anteriormente a eso el tribunal tiene que tener algún tipo de escrito sobre un poder donde el abogado acepta la representación de la persona y no debería firmar la demanda. Ok. O sea, Ujú. lo que conlleva cada paso que tú haces mención es que no puede haber errores, porque Exactamente. si hay errores, Mira, prácticamente al- perdiste el tiempo. exacto, perdiste el tiempo. Algo muy importante también es que básicamente existen diferentes tipos de- de escritos, ¿no? Básicamente está lo que es la demanda, que básicamente contiene quién demanda y a quién, los hechos, los fundamentos, que es lo que le expliqué ahorita. En lo que vendría siendo los escritos de contestación, aquí el demandado puede aceptar los hechos, negarlos, presentar defensas o incluso contrademandar. No sé si me explico. Sí, claro que sí. 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 Y en los recursos, ya sea de apelación, casación, es básicamente una explicación de la decisión impugnada o si hubo un error del juez o una solicitud de revocar o modificar algún fallo. De eso se tratan los escritos de los recursos de apelación y casación y revisión. Ajá, ok. Ujú. Bueno, Sí, es importante todo esto. yo pienso que hemos abarcado bastante los temas. Sí me gustaría nada más entre el primer tema que estábamos mencionando, también es importante que el derecho a la privacidad. Ese es un tema bastante sensitivo y a la no auto incriminación. ¿Qué podemos entender un poquito de esto? Es que nuestros clientes, si pues no desean que que se divulgue los hechos o lo que está pasando en su caso, pues hay que respetarlo y sobre todo de que tampoco está obligado a declarar contra sí mismo. Así que pues de mi parte pues yo siento de que es un poquito la compilación de todo y sobre todo de que ya tenemos la experiencia de estar yendo a juicios y podemos a la práctica poder comprender cada uno de estos temas. No sé, algo más que quiera agregar a Danmar y Víctor. Bueno, más que nada, recordar de verdad
La importancia de una buena argumentación que esté bien fundamentada, hacer énfasis de que no es solo sí, es importante fundamentar nuestro argumento, sin embargo, organizar el orden y la cronología de los hechos, recolectar la mayor parte de pruebas que sean posibles para contar una historia al juez que sea creíble y verídica para poder salvaguardar la inocencia de nuestro cliente. Por Creo supuesto. que eso es fundamental. Creo que obviamente una cosa va ligada con la otra y todo coadyuva para que el caso termine con éxito, ¿verdad? Principalmente que nuestro cliente pueda salir ileso. Y adicional, pues, estudiar los casos y ver si realmente nuestro cliente, como hablábamos anteriormente, nuestro cliente no es inocente, ¿verdad? Así mismo es. Sabemos que el cliente literalmente es imposible de defenderlo, Claro, ¿qué es lo que estamos ser tratando? astutos, ¿verdad? Y llegar a una mediación con la menor pena posible para nuestro cliente. Y Así hacerle, que y hablarle claro al cliente, porque muchas veces el cliente piensa de que como está el abogado, él me va a defender y me va a sacar. Muchas veces es lo que hablamos y lamentablemente la grabación anterior pues no se grabó y fue muy interesante lo que hablamos, porque a mí me impactó bastante ese juicio y de ver de que cómo quiero cambiarle una medida cautelar a mi cliente cuando realmente la manera en que lo agarraron en fragancia, hacer un daño a una dama, a una mujer, y la golpiza que le propinó, ocasionándole 5 fracturas, quitándole una pieza dental, haciéndola botar sangre por la boca y la nariz. Y a todo esto, la señora estaba en el suelo, el cual también ya es una persona vulnerable que no se puede defender y le sigo dando golpes. Ahí eres culpable. O sea, ¿cómo puedo ayudarte? Lo que yo tengo que buscar es una mediación, como dice Adagmar. Así mismo es. Pero no es que te voy a sacar, sino que hay que buscar los medios y cómo voy a resarcir esos daños ocasionados a la otra parte. Entonces, pues la manera en que el abogado va a poder exponer las argumentaciones y poder tener ese convencimiento y la transparencia en la cual él vaya a exponer su caso es lo Sí. que va a definir el juicio y cómo convences al juez. Claro, bueno, yo en lo personal, para concluir ya con el tema, pienso que el abogado debe cumplir un rol fundamental como un garante de los derechos fundamentales, ¿no? Y de Claro. las garantías procesales. Ujú. Obviamente, dentro de lo que vendría siendo las redacciones, como lo dije anteriormente, la correcta redacción de los escritos procesales deben ser muy importantes para una buena defensa, ya sea en cualquier tipo de caso, ¿no? Claro. Y obviamente lo que vendrían siendo las técnicas de argumentación jurídica, que son las que van a llevar al abogado, pienso yo, a plantear y a poder tratar de resolver el caso de manera favorable para él y para el cliente. Excelente. Bueno, de mi parte, yo creo que pues ha sido muy buena la mesa redonda. Adamar, hemos cumplido los tiempos. es correcto. Excelente. Bueno, de mi parte, sin más que agregar y agradeciéndole a ustedes por el tiempo y poder compartir entre todos pues estas 4 lecciones que va a ser nuestro día a día, pues no tengo más nada que agregar. Es así, que pasen feliz noche y bueno, espero verlos pronto en los tribunales. Claro que Así mismo es, compañera, claro que sí. un placer conocerte en Un esta placer, un materia placer. y pues Igualmente, Víctor, muchas Un gracias. placer, un placer. jueves. Chao, Que chicos. pasen buenas noches. Bye bye. Déjame revisar.